maestro, ¿me podría dar su nombre, por favor? ¿Cómo no? Su servidor Jesús Gurrola Viesca. Tengo 70 años de edad. 70 años de edad, don Jesús. Bueno, estamos aquí reunidos con el honor de conocerlo, primero que nada. Y pues usted es uno de los afortunados, digamos, que ha tenido la posibilidad de no solo conocer y platicar con Pachita, sino también ser paciente de Pachita, que es esta pues curandera que existió en aquellos tiempos. Es correcto. ¿Cómo fue? ¿Cómo usted nos podría relatar cómo fue que llegó con ella? ¿Qué padecimiento tenía usted para llegar? ¿Cómo supo de ella? Gracias. Si me permiten una breve relatoría, Claro. Yo estoy hablando probablemente de 1964 o 65. Nosotros, mis hermanos y yo, que tendríamos 9, 11, 12 años, jugábamos fútbol en casa de unos vecinos. Esos vecinos tenían un perrazo de nombre Sansón. Y un día que fuimos a jugar, entre goles y goles, yo me acosté un ratito en el jardín a descansar, estaba sudando, tenía la edad que les mencioné, y estaba con los ojos cerrados y de repente sentí el hocico del perro aquí cerca de mi oído. Era un perro muy amistoso, muy juguetón. Y yo con los ojos cerrados, al sentir su hocico, me volteé y le tiré un manotazo diciéndole: quítate, Sansón. Mi mano fue a dar a los colmillos del perro y en uno de mis dedos hubo sangre, producto de ese manotazo. Yo no le hice mucho caso, no sé si me eché agua, nos fuimos a la casa y 1 o 2 días después mis papás nos anuncian que aparentemente el perro había tenido rabia. La ciencia, digamos, de aquella época, el cerebro del perro ya fallecido tenía que ser enviado al Distrito Federal para que allá determinaran exactamente de qué murió el perro. Se tardan unos días y el veredicto fue rabia, el veredicto fue hidrofobia. Mis papás nos dicen que mis hermanos y yo todos estábamos citados, creo que al día siguiente, al centro de salud, porque nos iban a hacer una entrevista en relación con el contacto que habíamos tenido con el perro. Y yo no fui el primero, pues estábamos todos a la vista, creo que estaba un médico preguntándonos el contacto. Mis hermanos decían, pues yo llegaba a la casa, a veces veía al perro, a lo mejor se me llegó a acercar, una caricia, etc. Y yo relaté el episodio del manotazo y la sangre. A cada uno de mis hermanos les dijo el médico: no, pues 20 inyecciones tú, vamos a tomar precauciones, 20 inyecciones. Y cuando me escuchó a mí y le digo lo de la sangre en mi dedo, dijo: no, compadre, tú 30 inyecciones. Al día siguiente allí estábamos entre mucha gente que iba a otro tipo de consultas médicas. Estábamos mis hermanos y yo, aparte los vecinos, los dueños del perro también y uno que otro amigo. Estábamos todos los chiquillos ahí congregados y ya sabíamos que iba a empezar la primera vacuna. La primera vacuna que se inyectaban en el estómago y que hacíamos fila y a todos nos inyectaban, digamos, acá en el lado derecho. Unos 20 minutos después o 30 volvíamos a hacer fila y a todos nos volvían a inyectar acá. Y no sé si otra persona o yo hacíamos una tercera fila para la tercera ampolleta en el estómago. Siempre que regresábamos a la casa, mi mamá ya nos tenía bolsas de hielo para mitigar el ardor que nos producía la sustancia y el piquete en el estómago. Y estábamos un buen rato acostados con nuestros hielos o nuestra bolsa con hielos en el estómago. Pasaron los días, yo estaba en la escuela primaria, iba en, no sé si 5º o 6º grado, y estando en la escuela, escuchando al profesor, a la maestra, me empezó un dolor de cabeza muy significativo.
de esas que dice uno, híjole, me va a explotar la cabeza. Y tocaba la circunstancia que nosotros vivíamos a 100 metros de la escuela, de modo de que la maestra me dio permiso de ir a la dirección, expliqué y me dijeron, pues vete a tu casa, nosotros recomendamos pues unas aspirinas, algo para el dolor de cabeza. Llegué yo, le dije a mi mamá desde que entré que me sentía muy mal. Mi mamá me dijo, acuéstate en mi cama, porque ahorita estoy haciendo aseo en tu recámara. Y que era casa de 3 recámaras, éramos 5 o 6 de mis hermanos. En ese momento llegamos con el tiempo a ser 9 en total. Yo me acosté y a partir de ese momento y cerré los ojos, y yo creo que 10 u 11 años de edad, me quedé profundamente dormido, el dolor de cabeza, y yo recuerdo que pasaban los momentos, las horas, los días, y cada vez que yo abría los ojos, veía un médico, veía enfermeras, volteaba y tenía yo un tripié con un suero, veía gente medio tronándose los dedos en torno a mí, etcétera. O sea, todo un cuadro, y había calenturas fuertes, no sé, 39, 40 de calentura, etc. Se empiezan a desenvolver los días y yo recupero la conciencia, pero me di cuenta desde el primer momento que algo había pasado. Los llaman, no sé si las funciones mentales, la atención, la concentración, la retención, la memoria, estaban de manera lógica alteradas y presentando para mí, digamos, ciertas desventajas. Yo me acuerdo que mi papá, era el 5º o el 6º grado de primaria, mi papá me sentaba cerca de él y me empezaba a leer la lección y luego me decía, a ver, repíteme lo que hayas captado. Y yo siento que lógicamente al principio había ciertas desventajas de mi parte, pero también siento que ese ejercicio puesto por mi papá fue muy bueno, fue maravilloso para adiestrar o readiestrar esas capacidades. Me acuerdo perfectamente de una lectura que me hacía mi papá de los primeros hombres en América y cómo habían penetrado allá por Alaska y por el estrecho de Bering, y ese nombre se lo escuché por primera vez en mi vida a mi papá y se me quedó grabado, y le decía yo, ¿qué es eso de estrecho de Bering? Y decía mi papá, pues yo siento que una franja de terreno donde entró ese grupo de personas descendiendo en el continente americano y que se presume que venían de Asia. Para no hacerla larga, constantemente mi papá me leía y repíteme o te hago preguntas, etc. En lo que se acabó la primaria o se acabó, entre los sacerdotes había una persona que tenía mucho contacto con la casa de nosotros. Vamos, aparte de ser la figura en la escuela, de ser cierto funcionario de disciplina o de consejería, yo siento que más bien era como de consejería, era una persona muy allegada a nosotros. Él se dio cuenta de mi problema de salud, no sé si recibí visitas de él en la casa, fue una persona muy cercana. Y alguna vez supimos, en esto estoy un poco confundido con el tiempo, si desde antes o en ese momento, él llega a tener un accidente en automóvil muy significativo, el sacerdote. Él batallaba, hasta donde me acuerdo, con la movilidad, producto de las secuelas que le dejó ese accidente automovilístico. Y algún día creo que él llegó a comentar en la casa que le habían platicado de una curandera que había, entiendo yo, en el Distrito Federal, y a la que apodaban Pachita, y que él dijo en ese momento estar decidido
a ir a verla por las molestias que él presentaba, lo acostumbrado que estaba a tener movimiento, a jugar fútbol con nosotros, los alumnos, los chavitos, etc. Supimos que se había ido al Distrito Federal y estuvimos muy pendientes de su regreso a Torreón días después. Y nos platicó, bueno, más bien platicó con mis papás, y yo o pude escuchar algo o me lo refirieron mis papás después, que él le dijo a otro sacerdote: me gustaría que te fueras conmigo al lugar donde yo voy a buscar a la señora Pachita, y me gustaría que no te despegues de mí en ningún momento. Quiero saber qué me va a decir, quiero saber qué me va a hacer, y tú vas a ser mi principal auxiliar. Cuando regresa y les digo, yo creo que yo no fui el que directamente recibió su comunicación, sino que mis papás me refirieron a mí, que estando en el lugar donde atiende a Pachita, en determinado momento ya lo pasan a la sala de curaciones, y el otro sacerdote, con las instrucciones, pues se acercó lo más que pudo, porque refiere que lo acostaron y que ella se acercó al sacerdote y le pidió que se pusiera boca abajo, y que el sacerdote, que estaba como observador, refirió que vio a la señora inclinarse sobre su cuerpo, utilizar una mano y luego levantar lo que el sacerdote vio, un hueso grande, valga, como si se lo hubiera sacado de la espalda, que luego dice el mismo sacerdote, y no sé de dónde vi que tomó otro hueso semejante, volvió al cuerpo del sacerdote, valga la expresión. El sacerdote llegó a mencionar que tenía problemas con una vértebra, y que para él la señora Pachita le quitó la vértebra defectuosa y le puso una vértebra buena. Luego que le hizo no sé qué cosas, le dijo: ya estás listo. El caso es de que hubo esa referencia. Yo me acuerdo que después volvimos a tener contacto con el sacerdote y nos decía: es que soy otro. Vean que camino sin dificultades. Hasta donde yo me acuerdo, creo haberlo visto o participado con él de nuevo en un poco de fútbol, o cuando menos, porque lo que menos me interesa es decir una mentira, cuando menos yo noté la movilidad que él tenía y que no tenía cuando recién había sucedido su accidente, la movilidad que tenía después de ir a ver a Pachita. Pues con esos comentarios y con la confianza que había con el sacerdote, mis papás decidieron que era bueno. La enfermedad que a mí me dio se llama encefalitis. El encéfalo, entiendo que de él forma parte del cerebro, tiene una membrana o una capa que lo recorre, y la encefalitis consiste en que esa membrana se inflama y esa opresión produce mucho dolor, que era uno de los síntomas que yo tenía. Y aparte de ver, valga, disminuidas esas funciones, porque textualmente, yo cada vez que hacía referencia a cómo sentía mi cabeza, sentía que mi cabeza estaba llena de mugre. Digo, yo tenía 11 o 12 años y era la forma como yo lo concebía para expresar, valga, lo mal que sentía yo mi cabeza. ¿Sí? Pues nos decidimos un pequeño lapso. Entiendo yo, porque me lo dijo mi mamá, gran parte del tiempo mientras estaba yo acostado, en muchos momentos inconsciente, en recuperación, etc., no me atacaron precisamente una enfermedad acá en la cabeza,
sino la medicina de antes. Textualmente me dijo mi mamá, es que te empezamos a atacar tifoidea. La tifoidea es una enfermedad que nace aquí, no acá, ¿sí? Y hubo un detalle de una vez que mis papás salieron al cine y yo me quedé al cuidado. Acostumbraban mucho decir, pues tú ten bien pendiente a Chuy, fíjate así, cómo se siente, detalles así. Se van mis papás al cine, estaba una tía conmigo y en cierto momento, estando mi tía en una estancia de la casa, me dice, ven Chuy. Y yo empecé a caminar hacia ella y para mi sorpresa no llegué a donde estaba ella, llegué a un lado de ella. Y mi tía se sorprende y dice, oye, te pedí que vinieras. Y yo me quedé así, y sí, ahí voy. Y empecé a caminar y según yo había llegado donde estaba ella. Y mentira, mi tía estaba a 1,5 metros. Esos fueron detalles que mis papás compartieron con el médico de cabecera, un médico general, y que el médico dijo, no, dice, esa afectación ya yo creo que forma parte del sistema nervioso, de la cabeza, etcétera. Y el médico dijo, yo tengo un muy amigo en el Distrito Federal, una persona muy capaz, un médico militar, y yo lo escuché y mi papá también, y me acuerdo cuando salimos con el médico general, me dijo mi papá, pues nos vamos al Distrito Federal, me dijo, así me dijo. Y viajamos e iba mi papá, iba un servidor y también iba mi hermano, el mayor. Yo no me acuerdo si la presencia de él obedeció a que él tenía desde chico, yo también, problemas de asma bronquial, y ver a una persona que podía hacer lo que hacía, pues era bueno explicarle lo del asma también de mi hermano. Yo no me acuerdo si fue esa circunstancia o fue que mi hermano quiso acudir y a mí me gustó mucho eso y a mi papá también le agradó y fuimos los tres. Y me acuerdo que mi papá llevaba el domicilio. Mi papá él vivió en el DF muchos años atrás y tenía cierto conocimiento de la ciudad, pero en lo particular de lo que le mencionaron, donde atendía Pachita, que era, entiendo, han pasado 50 años, que le mencionaron el Hospital de la Raza, que creo que tiene cierta fama ese hospital o es conocido, que el lugar donde ella atendía estaba cerca del Hospital de la Raza, pero también le daban como referencia una avenida de los 100 metros, así, de modo de que cuando fuimos al DF, mi papá anduvo capturando información sobre esos dos lugares, el hospital y la avenida, y ver qué camiones podrían llevarnos a ese rumbo, o si era necesario un taxi, no sé. Lo que sí me acuerdo es que nos bajamos del vehículo, caminamos y llegamos a voy a utilizar esta palabra, un barrio de una apariencia no era un lugar económicamente fuerte, era un lugar de mediano para abajo. Y siguió mi papá caminando y dijo, es aquella casa. Y él percibió eso en parte porque en torno a la casa había una cantidad de gente considerable, y seguimos caminando y no sé si había alguna fila, mucha gente. Empezamos a avanzar hacia una puerta que estaba cerrada, una puerta grande, y ya cerca de llegar a la puerta sale una persona, echa un vistazo a la gente y nos dice, les voy a pedir a todos ustedes ustedes están en sala de espera, que por favor vayan, miren allá en aquella cuadra hay unos abarrotes, una miscelánea, les voy a pedir que cada quien vaya y compre un huevo. Necesito que lo traigan y que ya esperen aquí teniéndolo en la mano, porque de alguna manera va a ser exigible en cuanto entren ustedes.
pues así hicimos, ahí estábamos esperando con el objeto en la mano. Escuchamos, hasta donde me acuerdo yo, algunas personas que fueron también de Torreón para allá, con Pachita. Y entre los comentarios, no míos ni de mi hermano, sino de mi papá hacia ellos, entiendo que una persona le dijo, es que mi hijo no habla, mi hijo no habla. Y otro probablemente le dijo, es que mi hijo o mi hija no camina. Esas personas pasaron antes que nosotros y yo vagamente recuerdo que cuando se abre la puerta y salen, una de esas personas venía caminando y llorando. Quien llora expresa un sonido y yo lo relacioné con eso de la plática de no camina, no habla, y me impactó eso a mí. Llegó el momento en que se abre la puerta, ya nada más entré yo. Les limitaron la entrada a mi papá y mi hermano y se quedaron juntos con todas las personas. Yo lo que me acuerdo es que me pasaron a un cubículo. Era un lugar de apariencia humilde, es la principal palabra que tengo para describirlo. Había cortinas que para nada eran finas y yo me asomaba, veía mi cortina, mi espacio para poder medio asomarme. Era un lugar grande con varios cubículos con sus cortinas. Me tocó ver a personas en camillas llevando a ciertos cubículos a ciertas personas. Yo regresé aquí y un momento después se abre la cortina y era la señora. Era para el contacto. Sí, fue mi primer contacto con ella. Era Pachita, la que entró a un lugar reducido donde yo estaba acostado, corrió la cortina, entró, se paró en un lado de mi cama y me preguntó que yo qué tenía. Dejé inconcluso lo que les había comentado, la rabia, las vacunas, eso produjo la enfermedad de encefalitis y produjo todo el problema acá. Y yo le dije, mire, pues es que me dio encefalitis, digo, pero más que nada yo siento mi cabeza muy mal. La siento, se lo voy a decir como la siento llena de mugre, no me siento a gusto para nada, hay dolores de cabeza constante, hay mareos, mi sueño no es tan estable. Dijo, es que lo que a ti te está pasando es muy sencillo. Dijo, el líquido encefalorraquídeo no te está llegando bien al cerebro. Necesitamos motivar el tránsito del líquido encefalorraquídeo para que llegue bien a la cabeza, irrigue bien la cabeza y vas a ver cómo te vas a sentir, porque necesitamos hacer eso. Y yo, a la edad que tenía, se me vino un pensamiento que lo he recordado siempre y que para mí fue muy significativo el pensamiento que tuve. Ver a una mujer de apariencia humilde, ya de edad, en un medio humilde, utilizando esos términos, valga mi expresión, científicos. No correspondía que una persona así dijera, esto es muy sencillo, el líquido encefalorraquídeo no te está llegando bien al cerebro, necesitamos motivar y va a haber más oxigenación y va a cumplirse el propósito y vas a ver cómo te vas a sentir. Yo dije, este lenguaje no le corresponde a esta persona. Es más, es algo que he pensado durante 50 años, que ese lenguaje no le correspondía a la persona que yo estaba viendo y al medio ambiente en el que yo estaba. Entonces eso me sorprendió muchísimo. Y me dijo, mira,
ya con toda la honestidad del mundo, no me acuerdo si me puso una inyección en la espalda o con sus manos empezó a ejercer presión de la espalda baja hacia arriba, haciendo esto. ¿Sí me explico? Y me dijo, ya terminé, te voy a dejar solo, voy a ver otros enfermos y regreso contigo. Pero me interesa mucho saber cómo te vas a sentir. Salió, corrió la cortina por fuera y me quedé solo. Yo pienso que fue entre media hora y una hora, pero lo que yo empecé a sentir no se tardó ni 10 minutos. Empecé a sentir en mi cabeza, y yo a la edad que tenía, empecé a sentir que la mugre que traía se empezó a salir y que era suplantada por algo positivo, porque empecé a respirar, a abrir mucho los ojos por la forma como me estaba sintiendo, y me sentía a gusto, me sentía bien, me sentía libre de algo, me sentía muy bien, me sentía de maravilla yo, y lo primero que pensé fue, Dios quiera y esta sensación ya sea definitiva, perdurable, ¿sí? Yo seguía sintiéndome muy bien. De rato regresó la señora, corrió la cortina, cerró la cortina, nos quedamos ella y yo. Me dijo, ¿cómo te sientes? Dije, me siento otra persona. ¿Ves? ¿Qué dice? Era eso. Dijo, ya nada más vamos a necesitar un mantenimiento, y me acuerdo que se levantó, corrió la cortina, le habló a alguien, le dijo, necesito que me traiga el frasco fulano y el frasco sutano. Volvió a cerrar la cortina, no se tardó mucho la persona, le entregó 2 frascos con líquido cada uno. Dijo, mira, yo necesito que de este frasco, después de, no sé si desayuno, comida, cena, no sé ni la hora, son 2 cucharadas diarias, otra más en la noche, al día siguiente me cambias de frasco, al tercer día regresas al primero, y así nos vamos. Dijo, ese va a ser el mantenimiento. Dijo, yo voy a regresar a Torreón a ver a todos mis pacientes en unos 5 meses, 6 meses. Dijo, pero no creas que voy a ir físicamente, ¿eh? No voy a ir físicamente. Dijo, pero los voy a visitar a todos, voy a darme cuenta cómo están y hacer lo que tenga que hacer. Y te repito, no voy a ir físicamente. Yo me quedé así. Le hizo incisión en eso, de que no voy a ir físicamente. Sí, me lo dijo 2 veces, no voy a ir físicamente. Cerró la cortina, se fue, me quedé yo solo con mis frascos, acostado. Ella no me dijo, ya te puedes levantar e ir con tu familia. Yo hubo un momento en que me sentí tan bien que dije, bueno, pues ya que estoy haciendo aquí, me levanté del camastro donde estaba, tomé mis frascos, salí, no recuerdo si alguna persona me abrió la puerta grande y salí con mi papá y con mi mamá. E inmediatamente le relaté lo mismo que les acabo de platicar a ustedes de lo que ocurrió desde el momento en que yo traspuse esa puerta. ¿Sí me explico? Y esa enfermedad ha tenido ciertos detalles, ciertas cosas, ciertos cambios de medicamentos, etc. Yo puedo decir ahorita que con el tiempo, honestamente, fue perjudicada mi concentración, mi memoria. Yo trato de hacer ejercicios de mnemotecnia constantemente porque sé que mi memoria no es muy buena y presumo de lo que he adelantado con eso. Pero sí quiero ser claro en esto. Aquella sensación, aquel dolor, aquella opresión, aquello sentir como yo lo expresaba cuando niño,
de que traía mugre en mi cabeza, eso desapareció. Eso desapareció. La enfermedad tuvo otras evoluciones, otro tipo de molestias, siempre controladas, algún cambio de medicamento, de hecho sigo tomando medicina, ya tengo cerca de 60 años tomándola, pero en términos generales estoy muy bien de aquello, con ciertas secuelas de memoria, de concentración, pero estoy bien, estoy vivo. Pero aquella sensación de lo como se las mencioné desapareció. O sea, realmente desaparecieron esos síntomas. De acuerdo. Pero esos síntomas que más bien a usted le causaban pues ese malestar general, digo. De acuerdo. Como enfermedad, hay enfermedades que tienen secuelas, sin embargo hay unas enfermedades como la encefalitis u otras que son de la cabeza y del cerebro, que tienen síntomas muy puntuales y dolorosos sobre todo. Entonces, de acuerdo. Eso fue lo que le mitigó, lo que le quitó de tal. Sí. A mí me quitó el sentirme, yo me sentía mal constantemente de la cabeza, había dolores de cabeza, pero sentía la cabeza y voy a utilizar el lenguaje que yo utilizaba cuando niño, cuando estaba pasando a la preadolescencia, a la pubertad en ese momento. Sentía la cabeza llena de mugre, sentía que había muchas cosas en mi cabeza que me estorbaban, que me causaban cierto malestar, cierta presión, mareos significativos. Yo me acuerdo que mi papá, mi mamá, siempre que yo decía que me sentía muy mareado, andaba por ahí algún frasquito que tenía alcohol, me daban a oler el alcohol, me untaban algo de alcohol y había cierta sensación de mejoría. Pero yo siento que ese cuadro y que detrás de ese estaba cómo sentía yo mi cabeza, la mugre que sentía, los dolores, la opresión, desaparecieron. Quedaron como secuelas y cierto perjuicio para la memoria, para la concentración, etc. Pero conforme la vida se ha ido distendiendo, yo estoy perfectamente bien ahorita y con esos problemillas, valga, muy minimizados. Claro. ¿Sí? Muy minimizados. Yo tengo un buen tiempo dedicado al atletismo, participé a mi nivel en carreras muy reservadas, muy humildes, pero eso me hizo sentirme bien. Siento que tengo una condición física bastante buena, producto del ejercicio rutinario, diario, y me siento bien físicamente, me siento emocionalmente bien, etc. Le voy a hacer una pregunta que ahorita se me vino en la cabeza. ¿Considera usted que aparte de este cambio físico, tuvo usted un cambio espiritual favorable? Digo, porque esta señora era obvio que trabajaba con este tema también espiritual. Ella se lo hizo saber, ¿no? Claro. Lo voy a visitar, claro, físicamente. ¿Usted considera que sí hubo un cambio ahí después de un parteaguas espiritual, claro, que a lo mejor le beneficiara? Y mi segunda pregunta también es si logra recordar cómo era el ambiente que envolvía esta casa, no sé, se sentía paz o si se sentía energéticamente cargado. Sí. ¿Logra recordar eso? Le voy a contestar de esta manera. Yo siempre he sido creyente desde chico, toda mi vida lo he sido, considero una fortuna ese legado espiritual, principalmente dado por mis padres, etc. Un colegio católico que reforzaba esa situación, etc. Yo siempre, bendito sea Dios, he tenido esa cercanía. A mí me llamó mucho la atención cuando Pachita, la otra persona nos dijo, vayan y compren el huevo. Sí. Ya cuando ella me da los jarabes y todo, tuve la osadía de preguntarle, ¿y el huevo?
Y le dije, ¿para qué fue esto? Y nunca se me va a olvidar lo que ella me contestó. Dijo, mira, quien aquí actúa es Dios, no soy yo. Dijo, no más que hay tanta gente no creyente que yo quiero que le echen la culpa a algo del bienestar que van a tener. Y si quieren echarle la culpa al huevo, pues que se la echen la culpa al huevo. Dijo, pero, es Dios nuestro Señor. Dijo, yo aquí nada más soy un instrumento. Eso me lo dijo. Eso me lo dijo ella. Y después de este encuentro que tuvo con Pachita, Jesús, ¿ya de alguna manera no volvió a saber nada de ella? No. De alguna manera, o que le haya visitado, como dijo con los otros pacientes que hayan tenido, no. Yo los voy a visitar. Sí, ni sentí jamás su presencia, ni volví a escuchar hablar de ella. Muy ocasionalmente, han pasado 1945 o 50 años. Alguna vez en una librería vi un libro sobre Pachita que me hizo quedarme así. Yo dije, achis, es la misma persona, ¿sí me explico? Pero yo tenía la creencia de haberle tratado el tema a mi esposa, a mis hijos inclusive, y a lo mejor llegué a esbozarlo, a decirlo de una manera, pero que ellos me lo hayan dicho tan directamente, no, es que no me habías platicado. Fue algo que mi memoria se guardó, etc. Y aunado a la pregunta o la observación que usted me hizo, alguna vez mi hermano, el mayor, que es médico, me dijo, es que después del problema de la enfermedad que te dio, dijo, hubo dos cambios en ti. Un cambio físico, en lo que se refiere a salud, tal vez a memoria, concentración. Si me apuran tantito, inclusive yo me volví más retraído, más introvertido, más con tendencia a la soledad y yo era un tipo más sociable. Entonces hubo un cambio en la salud, pero también hubo cierto cambio de personalidad. Yo lo llamaría de esa manera. Y yo, valga la expresión, he tratado de luchar toda mi vida contra ese retraimiento, contra esa introversión. ¿Sí me explico? Para muestra un botón. Qué esperanzas que yo me animara a participar en una carrera y fuera corriendo en las calles con mucha gente que hay allí y la gente animando a los corredores. Y la última carrera en la que participé, de Torreón a Lerdo, una muchacha que estaba en cierta calle y que me dijo, ¿quiere que le eche agua? Y yo le hice así porque llevaba un sudor bárbaro y con una tina me echó agua en la cara y en el uniforme deportivo que llevaba, y yo me sentí en la gloria después de ese chubasco que me cayó. Pero qué esperanzas que una persona tan retraída pudiera llegar a hacer eso. Dije, como muestra un botón, porque yo era de los que caminaba en la calle y veía, aquí en Torreón se acostumbra mucho, la familia que sale a cierta hora de la noche, pone sus sillas afuera de su casa y se dedica a ver pasar los carros y las personas, y muchas veces esa familia recibe el saludo de la gente que va pasando porque es gente conocida. Yo llegó un momento en que veía eso y me cruzaba de acera para no pasar cerca de la gente. Un tiempo lo hice y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Cómo me va a ganar esto a mí? Decidí pasar en un lado de la gente y muchas veces, aunque fuera gente desconocida, buenas noches, y me daba cuenta que me contestaba, buenas noches, y seguía yo caminando.
pero valga la expresión, luché contra esa introversión. ¿Sí me explico? Claro. Y siento que he ganado terreno. Tal vez nunca pueda uno alzar la voz de triunfo totalmente en este tipo de asuntos, pero vaya, siento que he avanzado mucho en ese aspecto. Precisamente, mi papá le encantaban los libros, él falleció hace 4 años, 5 años, tenía la casa llena de libros, y una vez abriendo un libro, leí, y nunca se me va a olvidar, es que hay que pasar por el fuego de un infierno tantas veces hasta que el calor se vuelva tolerable. Y para mí el infierno era pasar cerca de donde estaba la gente sentada, y por eso me iba por la acera. Más ni volteaba a verlos, pero cuando me di cuenta del error en el que caía, pasar y saludaba y sentía miedo. Y conforme avanzaba el tiempo y practicando ese tipo de cosas y tomar la palabra, me daba cuenta de que cierto es, el calor del infierno se vuelve tolerable si me acerco constantemente a él. ¿Me explico? ¿Y usted se considera afortunado, bendecido por haber recibido a esta mujer en su vida, Pachita? Sí. Y tenerla, como le dije al principio, no solo de conocerla, sino de ser su paciente y ser esos afortunados que pudieron. Ella estaba hablándome a 1 metro de distancia, y cuando le hablé de la enfermedad y todo, me dijo, es que es muy sencillo, no te está llegando bien el líquido encefalorraquídeo al cerebro, necesitamos motivar. Inmediatamente aquel niño pensó, achis, esta señora hablándome con un lenguaje para aquellos años, y así lo vi yo, un médico, una enfermera, Claro. una enfermera, una persona con contacto con el lenguaje médico, pero esa humildad suya, esa sencillez, y que manejara ese lenguaje, no le correspondía a ella utilizar ese lenguaje. ¿Me explico? No, pues, señor Jesús, muchas gracias por la entrevista. Y pues, le repito, qué bendición que haya podido pues sí, estar con ella y que le haya ayudado de esa manera. Sí, es de los pocos yo considero que sí. Yo me considero bendecido. Me siento afortunado de haber tenido esa experiencia con esa persona, con esa mujer, con Pachita. Y primero haber visto al sacerdote, su evolución, y luego vivir la evolución en mi propia persona, me hizo, ¿cómo les diré?, tener más precisa la idea de lo que había ocurrido y de lo afortunados que éramos, que fuimos, que somos.